¿Qué tal, jóvenes? ¿Cómo están? Bienvenidos al curso de Geografía. Mi nombre es Joel Uribe Martínez y en esta oportunidad vamos a tratar el tema movimientos de la Tierra. Veamos. Cuando hablamos de los movimientos de la Tierra, estamos mencionando pues que este astro errante, planeta, va a tener como característica la influencia de fuertes, digamos, fuerzas que existen en su alrededor. Por ejemplo, la atracción producida por el campo magnético solar. Asimismo, también otros procesos como son, por ejemplo, el pertenecer a una misma galaxia. Entonces, el solo hecho de que la Tierra forme parte de un sistema planetario y que este sistema planetario esté influenciado por la presencia de un astro, va a generar que exista ya de por sí un movimiento junto con este astro, ¿no? Cierto es que existen dos movimientos de la Tierra que son muy importantes, probablemente los más conocidos por nosotros, que son el movimiento de rotación y el movimiento de nutación. Pero en realidad la Tierra también realiza otros movimientos, aparte de estos, que son importantes también porque influyen incluso en las características de los climas o en todo caso en la incidencia solar, en la observación de los astros en determinados momentos. Cada uno de ellos tiene pues una característica muy particular. Empezaremos mencionando muy brevemente que dentro de estos movimientos que existen de la Tierra estará el movimiento de precesión. El movimiento de precesión, como se puede observar, es aquel movimiento por el cual el eje de la Tierra forma una circunferencia. Es decir, el eje de la Tierra va a permanecer inclinado, pero lo que va a ocurrir es que va a generar una vuelta, es decir, la Tierra de por sí con su inclinación va a ir describiendo una circunferencia con su eje. Y al final, pues es este eje quien va a definir la incidencia solar que va a ir cambiando con el paso de los años. Más o menos, ¿cuánto se demora ese movimiento? Aproximadamente tiene un tiempo de expansión de unos 25.000 años, 26.000 años aproximadamente, ¿no? Pero este movimiento es semejante al de un trompo cuando ya está perdiendo su fuerza, ¿no? Por ejemplo, cuando un trompo tiene pues mucha velocidad, pues, su eje de rotación es recto. Pero cuando ya el trompo va cambiando, digamos, de velocidad, es decir, va disminuyendo su velocidad, pues empieza a dar como especie de círculos. Eso es lo que ocurre con el eje terrestre, forma esos círculos y finalmente hasta que para. En el caso de la Tierra, claro, no va a parar, pero esa es la característica. Ahora, aparte del movimiento de precesión, tenemos el movimiento de nutación. Este movimiento nos explica que la Tierra, al momento de que empieza a girar, su eje imaginario empieza a oscilar, a formar como especie de ondas. Y es por ese motivo que vamos a encontrar nosotros netamente en este espacio unas formas onduladas al momento de que describe la precesión. ¿Sí? Entonces, esa es la característica del movimiento de precesión y de nutación, que vuelvo a repetir, son movimientos que influyen también en la Tierra en lo que respecta al origen o a la existencia de la duración de las estaciones, por ejemplo, la incidencia solar también y la observación de algunos astros, por ejemplo. Ahora vamos a hablar de los movimientos de la Tierra más conocidos. Tenemos en primer lugar el movimiento llamado rotación. ¿En qué consiste el movimiento de rotación? Veamos en lo que se refiere a su definición. Dice, ese movimiento que se define como el giro de 360 grados que realiza la Tierra sobre su eje imaginario, al cual también se le llama eje polar o eje vertical. La causa de la rotación es la energía del núcleo terrestre, pues genera el dinamismo en las capas superiores a este. ¿Por qué se produce el movimiento de rotación? Se produce porque la Tierra posee un núcleo y este núcleo tiene tanta energía que va a generar la dinámica de los elementos que están sobre él, es decir, de las capas llamadas manto y corteza. Por lo tanto, producto de esta energía es que la Tierra va a iniciar el proceso de rotación. Entonces, por ese motivo se origina la rotación de la Tierra. ¿Cuánto tiempo dura la Tierra en girar sobre su propio eje? El tiempo real es de 23 horas, 56 minutos y 4 segundos. Velocidad. Aquí va a ser distinta la velocidad de la Tierra. ¿Por qué? Porque en el caso, por ejemplo, del movimiento de rotación, la velocidad va a incrementarse cuando nosotros estamos en la zona ecuatorial, ya que la zona ecuatorial es la región más alejada del el punto de giro. Como es la más alejada, entonces ahí es aquí donde se va a concentrar la velocidad. Pero en los polos, que es
el espacio que está junto al eje de rotación, allí la velocidad va a ser mínima. ¿Por qué? Porque en el espacio de rotación la Tierra gira pues con mayor lentitud. Entonces tenemos dos características importantes. En los polos, la velocidad de rotación es mínima, es decir, hay una mayor lentitud. Pero en la zona ecuatorial, que es la parte más alejada del eje de rotación, pues va a ser mayor la velocidad. ¿Ok? Esto es por lo que respecta a la presencia de, en este caso, la velocidad. A eso se le llama fuerza centrífuga, es decir, lo que ocurre en el ecuador, el incremento de la velocidad, se le llama fuerza centrífuga. Debido a esta fuerza centrífuga es que se puede observar que la Tierra va a tener pues un mayor pronunciamiento o una mayor expansión en la zona ecuatorial. Eso lo veremos más adelante. En las zonas de cero latitud, o sea, en la zona ecuatorial, la velocidad es de aproximadamente 1620 kilómetros por hora, mientras que en las zonas de alta latitud, o sea, en los polos geográficos, tanto norte como sur, la velocidad es prácticamente nula, cero. Si yo observo a la Tierra desde el polo norte, pues voy a observar que la Tierra va en sentido antihorario. Pero si yo observo a la Tierra desde el polo sur, la Tierra gira en sentido horario. La orientación del movimiento de rotación es de oeste hacia el este, ¿correcto? Por ese motivo nosotros vemos que el Sol, para el caso nuestro, digamos en el caso de Lima, nace desde las zonas de montaña y se pierde, o en todo caso, ¿no? Aparentemente, pues culmina en el mar, aparentemente. ¿Qué pasaría si la Tierra rotase al revés? Pues veríamos lo contrario. Es decir, veríamos que el Sol nace del mar y se oculta en las zonas de montaña. Ahora, una característica también del movimiento de rotación van a ser los efectos que puede generar sobre la superficie terrestre, en realidad sobre la Tierra en general. Ahora, ¿el movimiento de rotación es exclusivo de la Tierra? No, veamos. Los demás planetas del sistema solar también realizan movimientos de rotación, solo que vamos a tener pues diferencias muy puntuales. Por ejemplo, los planetas interiores, que son los planetas más cercanos al Sol, cuatro para ser más exactos, Mercurio, Venus, la Tierra y Marte, son los planetas que se demoran más en realizar el movimiento de rotación. Por ejemplo, Mercurio se demora 58 días con 15 horas y 30 minutos en dar una vuelta. Venus es el que supera a todos. Venus se demora 243 días en dar una vuelta sobre su propio eje. Estamos hablando de aproximadamente 8 meses en girar. Es decir, este planeta tiene una velocidad de rotación muy lenta. ¿Cuál sería la causa de la velocidad de rotación lenta? Sencillo, sería que el núcleo o la parte interna del planeta debería ser un núcleo menos potente o con menos energía o con menos temperatura de las demás o que los demás planetas. Por ese motivo es que la Tierra, o en todo caso el planeta Venus, rotaría con una menor velocidad, o sea, se demoraría mucho más. Su núcleo probablemente sea más frío o sea más pequeño y las capas superiores al núcleo sean capas mucho más sólidas o mucho más compactas. Entonces, es por ese motivo que se puede observar un movimiento pues tan evidenciado o una velocidad, digamos, mayor. Otro de los planetas que tiene un movimiento de rotación en cuanto a duración muy parecido al planeta Tierra es el planeta Marte. El planeta Marte tiene una velocidad de rotación que le lleva aproximadamente 24 horas con 37 minutos el dar una vuelta sobre su propio eje. Es decir, que la velocidad de rotación es muy parecida a la velocidad de rotación de la Tierra, ¿no? Solo que obviamente hay un incremento de aproximadamente, estamos hablando de unos 40 minutos, pero es una de las velocidades más parecidas o más cercanas a la velocidad de rotación terrestre. Ya cuando vamos a los planetas exteriores, es decir, Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno, ya vamos a ver que todos los exteriores demoran mucho menos que la Tierra en rotar. Ya el caso más explícito es el caso de Júpiter. Júpiter solo demora 9 horas con 56 minutos en dar una vuelta sobre su propio eje. Esto significa que Júpiter es el planeta más veloz de todo el sistema solar en dar una vuelta, mientras que Venus
es el planeta más denso de todo el sistema solar en rotar. Bien, veamos. ¿Cuáles son los efectos de la rotación terrestre? Tenemos en primer lugar la sucesión de los días y las noches. Este será la causa o el efecto más importante del movimiento de rotación. ¿Por qué? Porque gracias a la rotación tenemos nosotros iluminación parcial o temporal de la superficie terrestre. Esto significa que la duración de la Tierra o la velocidad de rotación de la Tierra es de 24 horas, pues la mitad del tiempo será de iluminación natural y la otra mitad del tiempo tendrá una iluminación artificial. Es el principal efecto del movimiento de rotación. La duración del día y de la noche también dependerá de la latitud del lugar de donde sea observada. Por ejemplo, en las zonas térmicas de nuestro planeta, y para ello hay que tomar en cuenta lo siguiente, que nuestro planeta tiene tres zonas térmicas muy importantes. ¿Cuáles son esas zonas térmicas? Tenemos nosotros la zona tropical, la zona templada y la zona polar. Ahora, ¿por qué depende de la duración del día? Porque en la zona tropical los días y las noches van a tener una duración muy equivalente, pero a medida que yo voy subiendo hacia las latitudes o bajando hacia las latitudes, tanto norte como sur, lo que va a pasar es que la duración del día y de la noche van a cambiar. Tanto así que, por ejemplo, en los polos, norte y sur, el día y la noche duran 6 meses. O sea, hay 6 meses donde no se oscurece estos espacios continentales y también oceánicos, y hay 6 meses donde sí están completamente en la oscuridad. Es un dato muy importante. También depende mucho de la estación del año. Por ejemplo, si nosotros estamos en el verano, regularmente digamos, la constancia de iluminación del sol es mucho mayor que durante el invierno. Por ejemplo, en el verano, el día, o en todo caso la iluminación solar, se hace visible antes de las 6 de la mañana y en este caso deja de visualizarse después de las 6 de la tarde. Estamos hablando de más de 12 horas de iluminación, mientras que en el invierno es lo contrario. La oscuridad se prolonga pasada las 6 de la mañana y la oscuridad se manifiesta antes de las 6 de la tarde. Entonces, en el verano y en el invierno, la iluminación natural que corresponde al día, pues va a cambiar de duración. Tenemos tipos de días, de acuerdo a la duración de la velocidad de rotación. Tenemos el día civil, que es el día que todos nosotros utilizamos para diversas actividades, que es el que cuenta con 24 horas de duración, pero empieza a las 00 horas, o sea, a la medianoche. Tenemos el día solar, que también duraría 24 horas, pero este empieza al mediodía. ¿Por qué? Porque empieza desde el momento en que el sol se encuentra en su punto más elevado, que es el cenit. Por ese motivo es que da, en este caso, la vuelta completa y tiene que esperarse hasta que vuelva a esa posición. Finalmente tenemos nosotros el movimiento, o en todo caso la duración del día sideral. En el caso del día sideral, estamos nosotros aquí hablando de la duración que es de 23 horas con 56 minutos con 4 segundos. Esa es la duración exacta, o en todo caso es la duración, digamos, específica, ¿sí?, del movimiento de rotación. Otra de las consecuencias del movimiento de rotación es, por ejemplo, en lo que respecta a la formación de un campo magnético, ¿sí? Cuando hablamos de un campo magnético, estamos hablando de un campo de energía que se forma producto de la velocidad de rotación. Cuando la Tierra rota, al momento de girar, pues emite energía. Y esa energía obviamente se va a hacer manifiesta en los espacios alrededor del cuerpo que está girando. Por ejemplo, cuando nosotros tenemos a nuestro lado, por ejemplo, un ventilador, ¿no? Entonces, el ventilador, cuando empieza a girar, emite energía. Pues esa energía también la emite la Tierra cuando empieza a rotar. Y esta energía, obviamente, no se va a perder. ¿Por qué no se va a perder? Porque claro, si uno dice, profesor, pero si te compara con una licuadora al movimiento de rotación, entonces pues vamos a tener un detalle importante, que es la velocidad o en todo caso la velocidad, por ejemplo, de, del ejemplo que usted dio del ventilador se pierde porque bota aire, claro. Pero en el caso de la Tierra ocurre algo muy importante, que la Tierra posee una fuerza de gravedad. Entonces la fuerza de gravedad retiene todo ese campo de energía que se expulsa. Y al final esa retención
permite que alrededor de la Tierra exista un campo de energía, un campo magnético llamado efecto dínamo. Y este efecto va a generar pues una protección a la Tierra de otros efectos del espacio, como por ejemplo tenemos los elementos rocosos o fragmentos sólidos, hablamos de la temperatura baja del universo, que se estima aproximadamente de menos 180, menos 170 grados bajo cero. Hablamos de la energía solar, por ejemplo, que no llega directamente hacia nosotros, sino que primero es filtrada y es también, en este caso, diluida por el campo magnético de la Tierra. ¿Sí? Entonces, aquí, ¿por qué se produce el campo magnético? Porque hay la lucha de dos fuerzas. ¿Cuáles son esas dos fuerzas? La velocidad de rotación y la fuerza de gravedad. Muy bien. Otro de los efectos o consecuencias importantes del movimiento de rotación es la existencia de los puntos cardinales. Cuando hablamos de los puntos cardinales, hablamos nosotros de la existencia de los puntos norte, sur, este y oeste. En realidad, el movimiento de rotación nos hace, digamos, visibles de un total de aproximadamente 32 puntos cardinales. Eso es muy importante. Estos puntos cardinales están detallados en este instrumento de navegación llamado rosa náutica o rosa de los vientos, como ustedes pueden ver en la imagen. Existen 32 puntos cardinales que van a irse, en este caso, formando en la medida en que vamos girando propiamente. ¿Sí? Ahora dice, la rotación está relacionada con el meridiano de Greenwich, paso de las horas del este hacia el oeste, con la latitud, círculo ecuatorial norte a sur. La velocidad de rotación. Ante ello se determinan los puntos cardinales principales, norte, sur, este y oeste, pero también existen los subpuntos cardinales, que vendrían a ser pues los espacios de combinación. Por ejemplo, el noreste, el noroeste, el sureste y el suroeste, ¿no? Y así después las múltiples combinaciones que pueden existir entre ellos. Es el motivo que tenemos 32 puntos cardinales, aparte de los 4 puntos cardinales que nosotros tenemos propiamente como existencia, como parte del movimiento de rotación. Muy importante. Todos nosotros utilizamos puntos cardinales. Es más, nosotros mismos vivimos en una región llamada Cono Norte, por ejemplo. Cono Norte. Muy bien. Otro de los efectos del movimiento de rotación es el efecto Coriolis, también llamado el efecto de desviación de vientos y corrientes marinas. Cuando la Tierra gira, pues todo lo que está dentro de ella también va a girar. En este caso, por ejemplo, cuando la Tierra está en un proceso de movimiento de rotación, todo lo que existe en ella va a empezar a desplazarse con distintas direcciones. Por ejemplo, si la Tierra es vista desde el hemisferio norte, pues los vientos van a tener una dirección de tipo o sentido horario. Pero si la Tierra es vista desde el polo sur, los vientos van a tener un sentido antihorario. Recordemos que este efecto llamado desviación de vientos y corrientes marinas es muy importante porque permite que el mar o las aguas del mar tengan oxigenación. Si las aguas del mar no fueran oxigenadas, es decir, si fueran aguas estancadas, muy probablemente iniciarían un proceso de descomposición, emitirían mayor cantidad de metano a la atmósfera y el metano generaría que nuestra temperatura promedio aumente. La temperatura promedio aumentada generaría el deshielo de glaciares. El deshielo de glaciares generaría el aumento del nivel del mar, la desaparición de algunas regiones litorales, así como de islas, y el incremento de la temperatura. Por lo tanto, es muy importante la oxigenación de los océanos. Dice, para ambos casos, tanto desde el norte como el sur, el desplazamiento va de zonas de alta latitud, es decir, el desplazamiento de los vientos va desde los polos hacia la zona ecuatorial. Este es el espacio en donde ellos se van a manifestar. Bien, tenemos la deformación terrestre. Cuando se produce el movimiento de rotación, ya habíamos dicho que en el ecuador la velocidad es mayor, pero en los polos la velocidad es menor. En el espacio donde la velocidad es mayor, entonces la Tierra va a experimentar un proceso de ensanchamiento o abultamiento, si quieres llamarlo también crecimiento. ¿Sí? Por lo tanto, cuando hablamos de la deformación terrestre, hablamos que la Tierra en la zona ecuatorial va a crecer, va a aumentar, pero en las zonas polares va a disminuir o su tamaño va a ir en proceso de decrecimiento. ¿Eh?
La diferencia puntual es que, por ejemplo, entre el espacio ecuatorial y el espacio polar, es decir, entre los radios, en realidad, polares y ecuatoriales, entendiendo que el radio es la línea imaginaria que une el centro de una circunferencia con cualquier parte de su superficie. En el caso de la Tierra, se producen dos radios. El radio polar, que es el que va desde el centro de la Tierra hacia los polos, tiene una duración o una extensión de 6.356 kilómetros de longitud, mientras que el radio ecuatorial tiene una extensión de 6.378, es decir, aproximadamente 22 kilómetros de diferencia. Muy bien, chicos, continuamos en la siguiente parte del video. Gracias por la atención hasta este momento.